Hola, hola, sí. ¿Lo estás comprobando? ¿No? Hola, buenos días para todos. Bueno, mientras se conectan directamente, quiero presentarles a la doctora Catalina Gavilanes. Es quien nos acompaña esta mañana. Para todas las personas que sepan que se están conectando ahorita, sepan que vamos a dejar este Instagram grabado, entonces para que lo puedan escuchar o también lo puedan recomendar posteriormente. La doctora Catalina Gavilanes es médica de la Pontificia Universidad Javeriana de acá de Bogotá, Colombia. Es dermatóloga del Instituto de Dermatología del profesor Azulay en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Es dermatóloga oncóloga del Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, también en Brasil, y de esta misma institución es monitora actualmente. Y también realizó cirugía micrográfica para cáncer de piel de la Sociedad Brasilera de Dermatología. Entonces, en su experticia, realmente toda esta parte, digamos, de exposición solar siempre causa mucha como inquietud, porque siempre nos han hablado como, bueno, la vitamina D se actúa con el sol, pero también la exposición solar te produce cáncer de piel, entonces siempre hay un poco de controversia, y sé que aunque la mayoría de nuestro público se enfoca en pediatría, pues también obviamente tanto la madre gestante tiene que tener una buena exposición, el adulto, ese niño que va creciendo y que pues posteriormente llega a la adultez. Entonces tenemos unas preguntas que ya habíamos recibido por el live. Si tienen alguna otra, por favor, váyanlas enviando, y si nos da el tiempo alcanzamos a responderlas todas. Entonces, primero que todo, Catalina, mil gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, y así de Nutrition para mí la verdad es que es un honor poder compartir con ustedes y estar hoy pues presente en este live con ustedes. Mil gracias, Liliana. Y sé que seguramente te tendremos posteriormente en los cursos y demás, y capacitaciones y todo. Entonces, bueno, la primera pregunta, que es muy general, que incluso fue la foto que les dejamos antes, el print pantalla que les dejamos antes de empezar este live, que tiene una gráfica muy bonita que aquí Catalina les trae, sobre todo de la parte de síntesis de vitamina D, hace referencia a cuál es ese mecanismo fisiológico para que la vitamina D facilite esa absorción de calcio en el organismo, que siempre ha habido como una sinergia entre esos dos, y es de lo que siempre se habla, ¿no? Vitamina D y calcio. Sí, bueno, la vitamina D tiene un papel muy importante en la absorción del calcio y el metabolismo del calcio. Principalmente en nuestro organismo, los niveles de calcio son detectados a nivel endocrinológico por la paratohormona. Esta hormona es producida a nivel de las glándulas paratiroides, que se localizan en la parte de la tiroides que está aquí en el cuello. Cuando esta paratohormona o las paratiroides detectan que el calcio disminuye, hay unos receptores más sensibles a esta disminución que estimulan la producción de la paratohormona, y como pueden ver en el gráfico, ella va a estimular la producción en el riñón, la síntesis de una enzima que permite que la vitamina D sea metabolizada a su forma activa, o sea, la forma que realmente da el beneficio en el organismo. Al ser producida esta enzima, la vitamina D puede ser metabolizada y envía algunos mensajes hacia el intestino para ser absorbido el calcio, junto con el transportador del calcio, que sería la vitamina D, funciona como un transportador dentro del intestino, y en el hueso va a estimular la liberación del calcio y también del fósforo. Existen esos tres mecanismos principales para la regulación del calcio a través de la acción también de la vitamina D, como pueden ver en la imagen que fue compartida previamente. Súper. La segunda pregunta que nos dejaron acá es: ¿cuál es el tiempo recomendado de exposición solar para que haya una correcta absorción? O sea, generalmente, muchas veces lo que conocemos de los dermatólogos, que nos dicen como sí al mediodía, pero también te dicen, por el otro lado, los oncólogos te dicen como no, porque el sol del mediodía es el que más produce o incrementa el riesgo de cáncer. Entonces, tú que tienes estas dos especialidades entre dermato y onco, que nos puedas decir de qué manera podemos hacer una buena exposición con un buen tiempo que no nos incremente el riesgo de cáncer, pero que nos permita tener una buena absorción de esta vitamina en su forma activa o D3. Existe bastante controversia al respecto, precisamente porque se conoce el riesgo del estímulo de cáncer de piel por la exposición del sol. Varios estudios han analizado estos factores, porque claro, debemos protegernos contra el cáncer de piel, pero también debemos tener un adecuado metabolismo de la vitamina D
y un buen nivel en nuestros organismos para poder tener una vida más saludable, ¿no? Y un nivel adecuado de vitamina D en el organismo. A través del tiempo, inclusive hubo un consenso internacional que se publicó en abril del 2019, entre mayo y abril del 2019, que evaluó todos los estudios desde 1996 publicados hasta el 2019. Y no hay una recomendación específica como tal en consenso que sepamos que es completamente segura, pero lo recomendado, y sobre todo también en el consenso colombiano sobre vitamina D, es que sea la exposición 2 veces por semana durante 15 a 20 minutos en lugares donde normalmente no tomamos sol, por ejemplo, esta zona del brazo, del antebrazo y de la mano. En algunos estudios mencionan también exponer la cara. Esto sería una exposición sin bloqueador solar durante unos 15 a 20 minutos 2 veces por semana. Y durante el periodo que normalmente nosotros como dermatólogos indicamos no exponerse, o sea, el periodo del mediodía. ¿Por qué? Dependiendo del horario del día, existen diferentes los rayos UVA, UVB y UVC, que son los rayos UV. El que está más relacionado con cáncer de piel, que son los rayos UVB, con ciertos tipos de cáncer de piel. Estos son los rayos que permiten el metabolismo de la vitamina D, y estos rayos tienen mayor influencia en los horarios que son de pico, que serían los horarios del mediodía. Entonces, por eso esa es la recomendación. Ahora bien, yo esto no lo hago como una recomendación general, tampoco lo haría para niños o lactantes con una exposición tan intensa. Esa recomendación fue postulada como una sugerencia en adultos sanos, ¿ok? Porque depende mucho si son personas mayores de 50 años, con presencia de osteopenia, de osteoporosis. Existen poblaciones con riesgo de déficit de vitamina D, que el tratamiento y el enfoque va a ser completamente diferente. Entonces, esto para niños no es aconsejado, únicamente para adultos, ¿ok? Súper. Y con eso viene como la tercera pregunta que nos dicen incluso, ¿cuál sería la recomendación de exposición para bebés en el primer año de vida, ¿no? De los 0 a los 12 meses, y sobre todo en climas fríos, digámoslo así, que sabemos que, pues, aunque Colombia es un país tropical, digamos, la mayoría de los países de nuestra zona lo son, muchas veces encontramos deficiencia de vitamina D en la práctica clínica de niños que aparentemente se ven sanos. Sí, bueno, fundamental. Hay 3 factores, digamos, ambientales que pueden influenciar en el metabolismo de la vitamina D. Uno es el clima. En climas mucho más fríos puede estar afectada. El hecho de existir también polución puede alterar algunos factores para el metabolismo de la vitamina D, y sobre todo la altura del sol con respecto a la localización de nosotros en la Tierra. Esto va a estar determinado por la latitud solar, el periodo, digamos, del año en el que estamos, sobre todo en países que tienen estaciones, esto también se puede ver alterado, y el momento del día, porque las incidencias de los rayos UV se diferencian un poco según el horario, ¿ya? En países tropicales como en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, donde yo trabajo, la incidencia es mucho mayor, y por eso pues se debe tener mucho más cuidado. Ahora bien, no existe un concepto, un consenso específico que recomiende X cantidad de tiempo en lactantes, en niños pequeños o en pacientes pediátricos. La recomendación, principalmente formulada por la Academia Española de Pediatría, es que sea una exposición solar habitual, es decir, que el niño pueda estar expuesto, digamos, en los parques o en el día a día al sol. No se define exactamente en qué horarios ni tampoco la cantidad de tiempo que debe ser expuesto.
Esto en recomendaciones generales. Ahora, la pregunta va específica para niños recién nacidos. Sí, de 0 a 12 meses y más específicamente. Durante los 0 a 12 meses hay otro factor que también debe ser evaluado por la exposición solar, que es relacionado con el metabolismo y la bilirrubina, para no generar problemas con ictericia, que es otra enfermedad que en este momento no estamos tocando, pero también es importante la exposición solar en lactantes entre los 0 y los 12 meses, como dice la pregunta, para evitar también este tipo de enfermedades. Generalmente se recomienda en la mañana, el sol de la mañana, poner al bebé solamente con el pañal, o inclusive si se puede retirar el pañal y exponerlo unos 5 minutos por lado y lado, tanto por la parte anterior como la parte posterior del cuerpo. No más que eso, y sería suficiente tanto para prevenir la parte de ictericia como para prevenir el déficit de vitamina D. Súper. Nos preguntan en qué casos es necesario suplementar la vitamina D, y creo que de pronto vale la pena como aclarar, porque con todos los diferentes suplementos que hay, a veces se confunde y pensamos que vitamina D es cualquiera, ¿no? Como la diferencia entre la parte de D3, D2, ¿no? Y tenerlo claro de pronto para las personas que no lo conozcan a fondo. Ok, existe la vitamina D, pues nosotros la metabolizamos, sí, en parte por la exposición solar, pero también por la ingesta, tanto de alimentos de origen animal como de origen vegetal. De origen animal viene directamente la vitamina D3, que sería la que se metaboliza en el organismo para generar la forma activa o calcitriol, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ingerimos alguna vitamina de origen animal. Ella se metaboliza en el cuerpo y hace como dos pasos principales, o dos como estaciones. Una de ellas es en el hígado, donde sufre un proceso enzimático y es metabolizada a otro componente que se llama colecalciferol, y posteriormente pasa hacia el riñón, donde es convertida por otra hidroxilación al calcitriol. Este calcitriol es el que llega a las células y es reconocido por el receptor de vitamina D, y así puede ser metabolizado, digamos, de la forma activa, que la forma activa es el calcitriol después de que haya pasado por la parte del metabolismo y del proceso de hidroxilación en el riñón. Esto con relación a la vitamina D3. Cuando ingerimos alimentos de origen vegetal, ellos traen la vitamina D2, que es como si fuese un primo o un análogo de la vitamina D3, que es la forma activa. También sufre el metabolismo tanto por la parte del hígado como por la parte del riñón, y así mismo puede ser activada. Okay. ¿Y la suplementación en qué caso lo considerarías? No se hace una recomendación para todo el mundo. Realmente se debe suplementar en poblaciones de riesgo de déficit de vitamina D. Estas incluyen pacientes con inmunosupresión, esto incluye pacientes con cáncer, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades recurrentes y muy frecuentes, infecciones frecuentes, ¿ya? Hay varios estudios que sugieren algunas enfermedades relacionadas con el déficit de vitamina D. Las más claras son el raquitismo y la osteomalacia. Hay otras múltiples, incluyendo síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, asma en niños, dermatitis atópica, pero todos estos son como sugerencias y no se ha logrado establecer un mecanismo causal directo, quitando, digamos, la osteomalacia y el raquitismo. Ellos tienen un mecanismo causal directo, pero el resto de enfermedades que han sido citadas no se ha podido establecer un mecanismo causal directo. Entonces no se sabe realmente el beneficio de la suplementación. Por eso es que la suplementación no se recomienda en poblaciones generales, solamente en adultos mayores de 50 años que comiencen a manifestar déficit del calcio, con problemas de osteoporosis o bajo calcio en el organismo con osteopenia, y adultos que tengan déficit nutricionales, también con alteraciones renales
y alteraciones de la inmunidad, inmunosuprimidos, incluyendo pacientes diabéticos también dentro de este grupo. Okay. Muchas veces a nosotros nos pasa, digamos, en la consulta, primero digamos de la parte de nutrición, que siempre tratamos de hacer un análisis de una química sanguínea, nuestros exámenes bioquímicos, y generalmente nos damos cuenta de niños que incluso están en la costa y vienen a Bogotá a consulta, que tienen deficiencia de vitamina D. Realmente no sé si hay alguna parte clínica que ustedes, digamos, como dermatólogos, digan, bueno, esta persona puede estar teniendo, o sin tener en cuenta ninguna enfermedad o una condición patológica, puede estar teniendo un factor de riesgo como tal. Tú mencionas la deficiencia, digamos, o baja ingesta, o que no alcanza los requerimientos. Nosotros, digamos, desde la parte de nutrición, explorando la ingesta de alimentos, nos podemos dar cuenta de si no hay unas fuentes suficientes, digamos, de ingesta de vitamina D, porque o no comen suficientes lácteos, o no comen suficientes pescados, que son la fuente, o digamos los lácteos que en sí vienen fortificados, pues no alcanzan a cubrirlos, cualquier, digamos, de este tipo de alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un examen bioquímico y con eso nos damos cuenta de unos valores, pues que si generalmente están en insuficiencia o deficiencia, pues tratamos de suplementarlos. Entonces, en estos casos los suplementamos, pero una vez encontrado el parámetro bioquímico. Tu recomendación, digamos, o la alteración o el déficit con el parámetro bioquímico, tu recomendación sería hacer un control en toda la población, o que la persona que sepa o que considere que de pronto su ingesta no es la adecuada, o después de una valoración dietética, o cómo considerarías en aquellas personas, digamos, normales, digamos tú, yo, las personas que nos están viendo o que tienen niños, poder identificar esa deficiencia si muchas veces no es como tan visible? Sí, exacto. La recomendación del screening o el tamizaje para la evaluación de vitamina D no es recomendada en la población general. Es decir, tú, yo o cualquier persona que tenga un nivel de vida normal y una salud adecuada, no debería hacerse el screening, porque esto lleva también a un exceso, digamos que también la moda de mirar cómo está la vitamina D. La recomendación actualmente por consenso internacional es realizar la medida de vitamina D solamente en pacientes que tienen riesgo de déficit de vitamina D, y en pacientes mayores de 50 años por el riesgo de osteoporosis. ¿Ya? Hay una tabla específica que después se las puedo compartir, en la que se establecen específicamente cuáles son las condiciones que generan riesgo de déficit de vitamina D y en quienes debe realmente realizarse este screening o medidas como prevención. Okay. En esos riesgos definitivamente consideramos que una ingesta inadecuada es un riesgo. Sí, es controverso, porque la fuente de vitamina D viene de varios alimentos, e inclusive hay varios alimentos que tienen como la adición de vitamina D. ¿Ya? Una ingesta inadecuada, no existe como tal un concepto que defina claramente cuál sería como esa ingesta inadecuada. ¿Ya? Entonces es difícil de determinar, no hay como algo claro que determine. Sí se hace pues la recomendación, por un lado, porque por un lado la vitamina D tiene un factor que nosotros como seres humanos la recibimos de lo que ingerimos, pero también de la exposición solar. Entonces son varios factores que influyen y no es un factor único. Por eso no se puede hacer una recomendación específica solamente de la exposición al sol o solamente de la ingesta. Claro, porque varios mecanismos que la persona le está consumiendo bien en su dieta, pero no se expone al sol, y pues igual de todas maneras no hay una buena absorción, que creo que es incluso hay una de las preguntas que estaban haciendo ahorita, que le alcancé medio a anotar rápidamente, que decía doctora, mi hijo tiene 18 meses y nunca lo he expuesto directamente al sol. La mamá preguntaba si lo debería exponer, ¿no? O sea, ¿qué se hace en ese caso en donde la exposición, como tú mencionabas, de la recomendación que hace la Asociación Española de Pediatría, no es habitual? O sea, cuando han pasado 18 meses de vida y el niño nunca se ha expuesto directamente. Bueno, habría que evaluar si no lo has expuesto, digamos, directamente, o si tú sales con tu bebé y a veces, digamos, que por la calle él ha tenido exposición solar. Valdría la pena hacer un análisis, ¿no? Tal vez una evaluación, una consulta, para definir específicamente si realmente no está
de ninguna manera expuesto al sol y si esto tiene algún grado de repercusión o habrá necesidad de hacer los niveles de vitamina D en él. Sería un caso específico para evaluar. Ok, perfecto. Preguntan cómo afecta el SPF, Sí, el factor de protección solar, en la síntesis de vitamina D. Entonces, esto es lo más controverso y lo más estudiado, porque claro, una recomendación en salud pública, inclusive además de nosotros como dermatólogos en medicina general y por prevención de cáncer de piel, la sugerencia es siempre, perdón un momento que hay un problema aquí en el live. Un problema técnico, pero ya resolvimos. Entonces, el factor de protección solar existe para definir un índice sobre el cual nosotros detectamos en investigaciones la dosis sobre la cual se genera el eritema o enrojecimiento de la piel después de estar expuesta al sol, ¿ya? Entonces, es bastante controverso y es lo que más se ha estudiado porque claramente como puede ser un problema de salud pública y es un problema de salud pública el cáncer de piel, debemos recomendar sí la prevención y la protección contra el cáncer de piel. Hay diversos estudios, la mayoría de ellos han concluido que el hecho de usar el filtro solar o el bloqueador solar no va a influir negativamente en el metabolismo de la vitamina D. ¿Qué quiere decir esto? Que mismo utilizando el protector solar, el metabolismo de la vitamina D no se ve afectado. En la mayoría de los estudios esto se ha observado, pero es algo que todavía estamos investigando para lograr analizar un poco mejor cuáles serían esas medidas que podrían pues, interferir con el metabolismo. Entonces la recomendación actual es que sí se debe utilizar el bloqueador solar. Aquí hago énfasis en la prevención de cáncer de piel. Se ha visto que la mayor incidencia y el mayor problema con los rayos del sol y el estímulo de cáncer de piel en la vida adulta es la exposición solar durante los primeros 10 a 20 años de vida. Okay, ¿Ya? Entonces, por esto es fundamental que en la población pediátrica, en los jóvenes, en los adolescentes o adultos jóvenes hasta los 20 años de edad, la protección solar sea mucho más rigurosa, porque se ha visto que en estos primeros 10 a 20 años de vida estimulan a futuro la presencia y manifestaciones de diversos tipos de cáncer de piel, principalmente melanoma y el carcinoma espinocelular, que están más relacionados con la exposición solar que otros tipos de cánceres de piel. Ahora, en los lactantes y en los niños de 0 a 12 meses de edad, funciona un poco diferente porque en ellos sí tenemos que estar mucho más atentos a la exposición solar, tanto por el metabolismo de la vitamina D como por la prevención de ictericia. Entonces esto se maneja un poco diferente, ¿ya? Por otro lado, recordé ahorita, los bloqueadores solares no son recomendados en niños menores de 6 meses porque pueden generar toxicidad. Solo se recomiendan a partir de los 6 meses de edad. En la infancia y en los niños se deben utilizar filtros solares que tengan componentes físicos, no químicos, para evitar irritaciones y alergias, ¿ya? Por eso existe línea específica para bebés después de los 6 meses, línea específica pediátrica para niños y después de los 12 años de edad ya la línea pues para adultos. Creo que con eso responde la pregunta que también nos habían hecho de esa exposición al sol en los niños menores del año con bloqueador con filtro solar. Ligado a eso también está la pregunta de para los niños que reciben lactancia materna exclusiva la suplementación. Yo te contaba antes de empezar el live, nosotros generalmente acá en el centro sí hacemos medición, digamos dentro de los paraclínicos, sí hacemos medición digamos de química sanguínea normal, un perfil lipídico, sobre todo si la mamá está digamos en embarazo o está planeando embarazarse, y la deficiencia de vitamina D, porque hay algo muy importante que incluso
generalmente conocemos, digamos, los beneficios de la vitamina D, pero esta también actúa como una hormona y está muy relacionado que las mujeres que en edad, digamos, durante el embarazo o en edad incluso de preconcepcional o en etapa preconcepcional, tienen deficiencia de vitamina D, incrementan el riesgo para que sus hijos hagan más que todo alergias durante la infancia. Entonces, muy relacionado con la parte que nos mencionas de los primeros años y ese tipo de exposiciones. Y la vitamina D o los niveles bajos, digamos, de vitamina D también lo encontramos relacionado con ganancia mayor de peso, interferencia con el sueño, bueno, miles de, digamos, de factores o de acciones diarias que en sí son reguladas, porque esta no solamente es una vitamina, sino que también actúa como esa parte hormonal. Entonces, en ese caso, digamos, la parte de la suplementación de niños con lactancia materna, que generalmente la estamos, digamos, recomendando, como la OMS dice, 400 unidades, es independientemente digamos, de la alimentación o no de la madre, porque independientemente incluso de la ubicación geográfica de donde vivan los niños y su madre, simplemente por la prevención de tanto alergias, sistema inmunológico y todos estos, digamos, tipos de sistemas que se están terminando de desarrollar en el niño, que pues todavía está en etapa de crecimiento o que está en su mayor auge, digamos, de crecimiento. No sé si ante ello hay algo específico, digamos, de dermatología en cuanto a la suplementación con lactancia materna o la parte infantil. Sí, de hecho una de las recomendaciones que no mencioné previamente es la suplementación para las pacientes o personas que quieren quedar en embarazo. Súper. Quien quiere quedar en embarazo, por lo menos unos 3 meses antes debería hacer algún grado de suplementación, tanto con vitamina D para prepararse, como con ácido fólico para disminución de riesgo de enfermedades genéticas. Ahora bien, ya las embarazadas siempre reciben una suplementación en general con varios componentes polivitamínicos. Dentro de estos polivitamínicos se incluye la vitamina D para que pueda ser transferida o transmitida inicialmente al feto y posteriormente en la lactancia materna también al bebé. Entonces esa es una recomendación. Personas que están buscando embarazo, mujeres que están buscando embarazo, embarazadas y durante la lactancia se continúa aún esta suplementación con polivitamínicos. Sí. Y importante porque a veces, muchas veces, bueno, las cifras que siempre promovemos y como todo profesional obviamente somos abanderados de la lactancia materna, pero independientemente de cuál sea la razón que el niño de pronto no esté recibiendo lactancia materna, sino una fórmula o un sucedáneo de la leche materna, estas fórmulas ya tienen esa adición de vitamina D, entonces es importante tenerlo claro también, como que el niño que no está alimentado con leche materna sino con fórmula, pues no necesitaría esa, digamos, suplementación extra si se llega a hacer, porque la misma fórmula pues ya lo tiene, ¿no? Porque a veces llegan como con dobles y las que también creo que lo vas a comentar como el problema del exceso, ¿no? O el estar tomando como esa moda de tengo deficiencia, vamos a tomar suplementos y que traen esa parte, digamos, de vitamina D. No sé si hay algo que nos quieras comentar al respecto. Sí, me parece importante, no hemos hablado como sobre los niveles que se consideran, tanto de nivel adecuado, deficiencia, insuficiencia. Okay. Como hablamos un poco más enfocados a la parte de pediatría, según la Asociación Americana de Pediatría, existe un nivel por el cual se considera que habría un nivel suficiente de vitamina D, que es a partir de los 20 nanogramos por mililitro. Las medidas de laboratorio por laboratorio son expresadas en diferentes proporciones o en diferentes unidades y dependiendo de los países también, ¿ya? Entonces hay una tabla que me gustaría que pudieran ver para que quede un poco más claro, no sé si logramos mostrar ahorita. Intentamos. Igual. Tomarle una foto tal vez. Sí, creo que ahí lo están viendo. Bueno, en esta tabla fue donde se reunieron la mayor cantidad de estudios desde 1996 hasta 2019, abril de 2019, en el que se tomaron todos los consensos que se han publicado en la base de datos de Scopus, que es una base de datos de publicación médica y de área de la salud, y ellos resumieron los datos para poder ver específicamente cuál que sería el grado de deficiencia, suficiencia o insuficiencia. Del lado verde, que es este lado de aquí, ustedes pueden ver la diferencia según los estudios.
La Academia Americana de Pediatría especificó el nivel de suficiencia, que sería esta área verde, a partir de los 20 nanogramos por mililitro. ¿Ya? En Colombia y en los países latinoamericanos, perdón que estoy tapando aquí en mi cámara, se utiliza ese como parámetro de referencia a partir de los 20 nanogramos por mililitro para pacientes pediátricos. En pacientes adultos el nivel varía y es a partir de los 30 nanogramos por mililitro. En países no latinoamericanos o fuera de Colombia esto se expresa en nanomoles por litro, entonces serían 50 nanomoles por litro equivalen a 20 nanogramos por mililitro. Pero la cifra aquí, para que ustedes recuerden, principalmente en población pediátrica, es a partir de 20 nanogramos por mililitro. Por encima de eso y a partir del número 20 es suficiente. Se considera que hay deficiencia cuando está entre 10 y 20, que sería esta línea anaranjada, e insuficiencia cuando está por debajo de 10. ¿Ok? Esos serían como los niveles que se han definido de forma internacional y en consenso. Ahora bien, también el exceso de vitamina D, ¿podemos aumentar la cámara? Sí. Listo, gracias. El exceso de vitamina D también puede llevar a varias alteraciones y varias enfermedades. No voy a especificar esto en este momento cuáles son ese tipo de enfermedades, pero se considera como un nivel tóxico, niveles por encima de 150 nanogramos por mililitro. Una pregunta, Catalina, que me surgió ahorita que estabas mencionando la parte de deficiencia e insuficiencia. Si por alguna razón, ya nos contaste que en sí no se recomienda, digamos, como lo que es el screening específico a población general aparentemente sana, pero si por alguna razón, ya sea porque, no sé, los niños participaron en un proyecto de investigación en el colegio y terminaron haciendo screening bajo un esquema de investigación, o porque es un niño con alergias que igual es un niño con factor de riesgo para deficiencias, o por cualquier razón, llegamos a encontrar en cuanto a partir, digamos, de valores de deficiencia, me imagino que con insuficiencia mucho más, estaría indicada la suplementación. Sí, cuando hay deficiencia hay que suplementar. Existe esa brecha, digamos, entre los 10 y los 20 nanogramos, que es como un limbo deficiencia, que es como el limbo. Se recomienda la ingesta adecuada, aumentar la ingesta de vitamina D y aumentar un poco la exposición solar cuando hay deficiencia. Es decir, entre los 10 y los 20. Dieta y sol en pacientes adultos. Cuando tenemos niveles de insuficiencia, que es por debajo de los 10 nanogramos por mililitro, es obligatorio dar la suplementación con medicamentos. Con cápsulas. Sí, con cápsulas. Entonces, eso sí está bien establecido. En pacientes adultos, los niveles de suplementación se diferencian de los niveles de suplementación de los niños, ¿ya? En adultos es de 600-800, ya les confirmo, y en pacientes pediátricos es de 400 unidades, que fue lo que tú mencionaste. Sí, perfecto. En adultos es el doble, 600-800. Sí, que incluso, digamos, en mujeres en embarazo también, como es una población, digamos, que también puede estar a riesgo y tiene mayor requerimientos, también está vinculado. También diferentes sociedades lo mencionan, algunas que mencionan 600, otros 400, también depende de la... Entonces es eso, en caso de deficiencia, lo recomendado es de 600-800 unidades internacionales al día para adultos y 400 unidades internacionales en pacientes menores de un año. Sí, menores de un año. Eso. Listo. Porque en los niños se recomienda la exposición solar y aumentar la ingesta. Perfecto. Aquí nos están preguntando en el caso de pacientes que ya tienen osteopenia si es suficiente la exposición solar o si deben suplementarse. No, en pacientes con osteopenia, como mencionamos antes, necesitan la suplementación. Al igual que pacientes adultos, en algunos estudios por encima de los 50 años por el riesgo de osteoporosis y en otros estudios a partir de los 65 años. Porque el metabolismo de la vitamina D también va mudando o cambiando a lo largo del tiempo. Quiere decir que los adultos el metabolismo es un poco menor o menos fácil que en los niños y en los adolescentes. Por eso también digamos que los años nos cobran esto y el metabolismo de la vitamina D también se ve afectado. Listo. Bueno, aquí hay una pregunta que incluso con las personas que ingresaron nuevas lo mencionamos muy al inicio del live.
que la voy a responder con la información que tú diste, me corrige si anoté o digo algo mal. Dice que sí es cierto que debe tomar el sol diario, aunque viva en Bogotá. Entonces lo que habías mencionado es que en adultos sanos la recomendación es que se haga 2 veces por semana, entre 15 a 20 minutos, que eso es como una sugerencia, digamos, que realmente se está dando, y la exposición sea como en zonas en las que usualmente no estén expuestas, ¿no? Entonces, digamos, antebrazos, y que generalmente pues no utilizas protector solar en esas zonas, ¿cierto? Eso sería durante lo que, ese tiempo, sí. lo que se recomendaría. Horarios que has mencionado, generalmente hacia el mediodía, ¿no? Dentro de, sí, podemos pensar 12 p.m. Entre las 10 y las 3. Okay. Ya te explico por qué. Listo, entonces dejémoslo así. Vale, entonces listo, 10 y 3. Y la última pregunta dice que si la misma exposición solar tiene efectos diferentes de acuerdo con la edad. Entonces nos quedan esas dos cosas. Sí, la misma exposición solar tiene efectos diferentes. Con relación a la edad, por lo que estábamos mencionando hace poco, conforme nosotros vamos creciendo y como me dijo alguna vez un paciente, acumulando DNA, llega la vejez y el metabolismo cambia en todo, inclusive en la vitamina D. Entonces la edad sí influye en esta absorción. Los horarios de 10 a 3. Entonces, esa era otra cosa que quería mencionar. Los rayos ultravioleta se dividen en diferentes grupos. Existen los rayos UVA, los UVB y los UVC. Existen además la luz visible y los rayos infrarrojos, ¿ya? Los rayos UVA, ellos logran atravesar la capa de ozono completamente y llegar directamente a la piel. Cuando llegan a la piel, ellos afectan tanto la parte más superficial como la parte intermediaria. En la piel tenemos 3 capas. La superficial es la epidermis, la intermediaria sería la dermis y por debajo de ella está la grasa cutánea. Los rayos ultravioleta alcanzan a llegar y a afectar esta capa intermediaria o llamada de dermis, ¿ya? Y atraviesan completamente la capa de ozono. Los rayos ultravioleta B, que son los que están más relacionados con el metabolismo de la vitamina D, ellos no atraviesan completamente la capa de ozono, pueden estar inhibidos o bloqueados por las nubes, por polución y por los vidrios. Por lo tanto, eso disminuye un poco los rayos UVB. Y aparte de eso, cuando llegan a la piel, no llegan a la camada intermediaria, a la capa, perdón, llegan solamente a la capa superficial, que sería la epidermis. De ahí la importancia de nosotros recibir la incidencia de los rayos UVB y los UVA, ¿ya? Y por eso mismo también la relación con diferentes tipos de cáncer de piel. Los rayos UVC, ellos no alcanzan a atravesar la capa de ozono y no llegan a nosotros. Tenemos mayor interferencias por los UVA, que llegan hasta la capa de la dermis, y por los UVB, que llegan a la capa de la epidermis, donde se encuentran los receptores y los metabolitos que hacen el metabolismo de la vitamina D. Por eso es que la exposición solar para la vitamina D se recomienda en los horarios de mayor pico solar, ¿ya? Que sería desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es el horario que no recomendamos exponerse por el riesgo de cáncer de piel. Entonces debe ser una exposición controlada, paulatina y gradual en el tiempo. A pesar de que el Consenso Colombiano de Vitamina D hace la recomendación de exponerse 2 veces por semana de 15 a 20 minutos sin ninguna barrera, es decir, sin vidrios de por medio, sino exposición directa, esto no está bien establecido de forma internacional porque tampoco se sabe realmente el efecto que esto pueda tener para el estímulo de cáncer de piel a futuro. Entonces, si bien que es una recomendación, es una sugerencia, pero por lo mismo les comento, es una área que continúa en investigación constantemente. Y esto para lactantes pues no es recomendado en ese grado, es solamente para adultos, ¿ya? Con los niños funciona un poco diferente. O sea, con los niños podríamos pensar mientras la exposición sea regular, ellos jueguen, utilicen su protector. Se llama exposición recreativa. Ok, perfecto. Igual con protector solar. Que cuando hablamos antes de los 5 años que hablamos es como de esa parte, no de actividad física, sino juego activo. Entonces, juego activo, exactamente.
Listo, pues Caterina, yo creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien de las personas conectadas tenga alguna inquietud. ¿Alguna otra sugerencia, alguna otra pregunta que se les ocurra de último minuto? Bueno, yo recuerdo una cosa. ¿Y lo de la ropa? ¿O ese es otro? Sí. Bueno, no, ese es otro, pero ya ahorita lo menciono. Personas o pacientes que están confinados a áreas que no reciben exposición al sol, por ejemplo, Cárcel. Sí. O que están hospitalizados y en el hospital no tienen condición de recibir por ningún lado, ni por el vidrio, ni exposición recreativa para salir a exposición solar, y son áreas muy confinadas, o las cárceles. En ellos sí se recomienda también la suplementación y sobre todo la medición. ¿Y cada cuánto? No está especificado, pero lo que se sugiere es, por ejemplo, tú diagnosticaste o viste que este tipo de personas de riesgo presentan deficiencia, empiezas la suplementación y monitoreas por lo menos una vez por mes, a veces se hace cada 3 meses, hasta lograr los niveles suficientes, quiere decir hasta que logres un nivel por encima de los 20 nanogramos por mililitro. ¿Ya? Vale. Lo de la ropa. Y lo de la ropa. Que sobre todo en los niños pasa mucho eso, ¿no? A veces los sacan al sol pero cubiertos totalmente, tapados, el coche, el plástico, bueno, todo. Sí, entonces, eso influye también y funciona de protección. La recomendación como prevención de cáncer de piel, principalmente durante los primeros 10 a 20 años de vida, que es donde más se ha visto que se reflejan las alteraciones que a futuro van a estimular cáncer de piel, es protegerse del sol. Protegerse del sol no es solamente utilizar bloqueador solar. Existen hoy en día otras medidas, inclusive el uso de ropa con filtro solar, el uso de sombreros de ala ancha, que es una ala ancha que alrededor de toda la cabeza tiene 10 centímetros alrededor. Lo más recomendado serían esos sombreros de pescadores que los pescadores utilizan, que no son los más bonitos, pero realmente protegen bastante. Pero existen hoy en día en el comercio varias opciones para comprar este tipo de sombreros y también de ropa con protección y bikinis y trajes de baño que traen filtro UV. Eso es importante tenerlo en cuenta para los niños. En Colombia existen algunas cadenas grandes donde se distribuye, y principalmente en donde venden implementos deportivos, ropa deportiva, se pueden encontrar. Vale, hay algo que me acordé que incluso me lo comentaste. Hay el uso de gafas de sol también. Okay. Las gafas de sol se deben utilizar tanto por la piel, que protege la parte de alrededor del ojo, como por los problemas también oculares. Y me acuerdo que me lo habías mencionado a mí y me gustaría como un poco compartirlo, porque yo sé que así como hay un montón de mitos en torno a la alimentación, también hay muchos mitos en torno a muchas prácticas de crianza que incluso nosotros fuimos víctimas de y demás. Y me acuerdo que mencionabas como aquellas exposiciones que, digamos, no sé, personas que, digamos, no vivimos en zonas calientes, no vivimos en la playa, no vivimos en más, y que una vez al año, 2 veces al año vas a la playa y terminas asoleándose hasta terminar rojo completamente, y que incluso me decías mucho que eso interfería o relacionaba mucho más con la aparición de cáncer de piel en la edad adulta, ¿no? Entonces me gustaría como hacer la invitación tanto a los pediatras que veo que por ahí hay conectados que nos están diciendo, como a las demás mamás, como para que sea una práctica que no se haga, y como que les cuentes la razón del por qué realmente no está recomendada esas posiciones que son ocasionales, pero que, no sé, una persona la puede tener 4 veces o 5 veces en lo largo de su infancia, ¿no? O adolescencia hasta la adultez. Entonces, una sola quemadura solar que uno se pone rojísimo, mismo sin ampollarse, o sea, si no tienes ampolla te pusiste muy rojo, una sola durante la niñez ya es un factor de riesgo para tener cáncer de piel durante la vida adulta. Entonces esto no debe ocurrir. Esto ha pasado muy frecuente, a mí también me pasó. Antiguamente no existían bloqueadores solares, no se hablaba mucho sobre este tema, la incidencia de los rayos no era igual a como es ahora, la capa de ozono era mucho más gruesa que lo que tenemos hoy en día.
Pues infelizmente por todos estos cambios, digamos, ambientales también, pues eso ha mudado mucho en los últimos años. Por eso esto antes no se hablaba, ahora por prevención en salud pública y pues por el cuidado general pues ha cambiado, ¿no? Entonces sí, no se deben tener ninguna quemadura de sol así con la piel roja, porque ya es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel en la vida adulta. No se debe hacer. Es que no se debe hacer. Y de hecho, la exposición se llama exposición solar intermitente e intensa. Okay. Es una de las que está relacionadas en mayor proporción con el cáncer de piel. Okay. Entonces, no es la más adecuada, digamos que genera un riesgo también mayor. Por otro lado, la exposición solar crónica también es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces, en países donde solamente verano todo el tiempo, pues el riesgo de cáncer de piel también es mayor. Okay. Por eso la prevención se debe hacer en todas las edades y de buena forma. Perfecto. Catalina, mil gracias por tu tiempo, aprendimos muchísimo. Yo creo que es muy importante, sobre todo las recomendaciones generales para la población sana, pero también sobre todo desde la parte de prevención, ¿no? La idea es como tratar de prevenir, siempre es más barato que tratar. Totalmente. Entonces, mil gracias a todos los que se conectaron, vamos a dejarlo grabado, vamos a ver si lo podemos pasar a Facebook también, pero si no, por lo menos aquí en Instagram queda grabado para que lo puedan compartir más bien y lo puedan volver a ver si no alcanzaron a conectarse desde el inicio. Muchas gracias. Liliana, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto y que estén estén muy bien. Si surge alguna duda, me la pueden enviar. escribir o ahí queda grabado también la cuenta profesional de Catalina para que le puedan escribir. Gracias, Chao. que estén muy bien. Hasta luego. Are you sure you want to enter?